La enseñanza bíblica sobre la relación entre fe y obras constituye una pedagogía divina que atraviesa toda la Escritura y que fue recibida por la Iglesia naciente como fundamento de su identidad y misión. Desde los apóstoles, se transmitió que la salvación es un don gratuito de Dios, recibido por la fe, pero que esa fe no podía permanecer estéril, debía expresarse en una vida transformada, marcada por la obediencia, la justicia y el amor. En un mundo lleno de desigualdades, ritualismos y divisiones, los primeros cristianos entendieron que la autenticidad de la fe se comprobaba en la práctica diaria, en gestos concretos de misericordia y servicio. Esta pedagogía divina sigue siendo hoy un llamado a vivir una fe integral, que une la confianza en Dios con la acción visible en favor del prójimo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La enseñanza apostólica sobre la gracia y la fe fue recibida por la Iglesia naciente como una revelación liberadora. La salvación no dependía de cumplir ritos, normas o méritos humanos, sino de confiar en la obra de Cristo. Esto fue crucial en un contexto donde muchos provenían del judaísmo, acostumbrados a la ley y sus exigencias. Los primeros cristianos entendieron que la fe era el acceso al don divino, pero también que esa fe debía transformarse en una vida nueva, marcada por el amor y la obediencia. Por eso, los apóstoles insistieron en que la gracia no era licencia para la pasividad, sino el inicio de una existencia dedicada a servir y reflejar a Cristo en acciones concretas. Hoy debemos comprenderlo de la misma manera, la fe es el fundamento, pero no se queda en teoría ni en palabras. Practicarla significa vivir en gratitud, expresando la confianza en Dios mediante obras de justicia, misericordia y amor hacia el prójimo. No se trata de ganar el favor divino con nuestras acciones, sino de mostrar que la gracia recibida produce fruto visible. Así, la fe auténtica se convierte en una fuerza transformadora que nos impulsa a ser instrumentos de bien, reflejando el carácter de Cristo en cada gesto de servicio y compasión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Estas palabras de Pablo escritas a los romanos sobre la justificación fueron recibidas por la Iglesia del primer siglo como una ruptura con la idea de que cumplir la ley mosaica o acumular méritos personales podía abrir el acceso a Dios. Los creyentes entendieron que la confianza en Cristo era suficiente para ser declarados justos, y que esta declaración no dependía de rituales ni de obras externas. En un contexto donde judíos y gentiles convivían, este mensaje fue clave para afirmar que todos podían ser aceptados por Dios en igualdad de condiciones, sin distinción de origen ni de prácticas religiosas previas. La comunidad cristiana lo vivió como un llamado a descansar en la obra de Cristo y a dejar de lado la pretensión de ganar el favor divino por esfuerzo humano. Nosotros debemos comprenderlo como una invitación a vivir en libertad y gratitud. La justicia que recibimos no es producto de nuestras acciones, sino un regalo que nos impulsa a actuar con amor. Practicarlo significa no confiar en nuestras obras como moneda de salvación, sino verlas como fruto natural de una fe viva. Así, la vida cristiana se convierte en un testimonio de confianza en Dios y en una práctica constante de misericordia y justicia, no para obtener aceptación, sino porque ya hemos sido aceptados. De este modo, la fe se traduce en obras que reflejan la gracia recibida, mostrando al mundo que la confianza en Cristo produce transformación visible. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La comunidad cristiana del primer siglo entendió que la nueva vida en Cristo no era un estado pasivo, sino una vocación activa. Los apóstoles enseñaron que los creyentes habían sido transformados para reflejar la obra de Dios en acciones concretas de bondad y servicio. En un mundo marcado por divisiones sociales y religiosas, este mensaje fue revolucionario. La fe no solo justificaba, sino que también capacitaba para vivir en obediencia y amor. La Iglesia naciente lo recibió como un llamado a ser testimonio vivo, mostrando que la gracia recibida se manifestaba en obras que daban gloria a Dios y bendecían al prójimo. Hoy debemos entenderlo como una invitación a que nuestra fe se traduzca en práctica diaria. No se trata de acumular méritos, sino de reconocer que hemos sido formados para actuar en justicia, misericordia y amor. Por esto mismo debemos dejar que nuestra confianza en Dios se exprese en gestos concretos, ayudar al necesitado, vivir con integridad, servir en comunidad y reflejar el carácter de Cristo en nuestras relaciones. Así, la fe se convierte en un camino visible, donde cada obra es fruto de la gracia y evidencia de que la vida nueva en Cristo está en acción. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Los cristianos del primer siglo recibieron esta enseñanza de Pablo como una corrección a las disputas religiosas de su tiempo. No eran los ritos externos ni las marcas culturales lo que definía la pertenencia al pueblo de Dios, sino la confianza en Cristo que se expresaba en una vida transformada por el amor. Los apóstoles la transmitieron como un principio de unidad,
recordando que lo esencial no era la observancia de reglas humanas, sino la fe que se hacía visible en actos de servicio y misericordia. Así, los primeros creyentes entendieron que la verdadera identidad cristiana se reconocía en la práctica del amor, más allá de cualquier diferencia étnica o tradición religiosa. Hoy, como Iglesia del siglo XXI, debemos recibirlo como un llamado a que nuestra fe no se reduzca a palabras o a una identidad nominal, sino que se manifieste en gestos concretos de amor hacia los demás. Evidenciar nuestra confianza en Dios con acciones que construyen justicia, solidaridad y compasión. No se trata de cumplir normas externas para ser aceptados, sino de dejar que la fe viva produzca frutos visibles en nuestra conducta diaria. De este modo, la fe se convierte en una fuerza activa que transforma nuestras relaciones y muestra al mundo que la gracia recibida se expresa en obras de amor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago envía una advertencia a la Iglesia contra una fe meramente intelectual o declarativa. Los apóstoles insistieron en que la confianza en Cristo debía manifestarse en acciones visibles, porque de lo contrario no era auténtica. En un contexto donde algunos podían reducir la fe a palabras o fórmulas, la comunidad cristiana entendió que la verdadera fidelidad se comprobaba en la práctica, ayudar al necesitado, vivir en justicia y mostrar misericordia. Para ellos, la fe sin fruto era como una semilla que nunca germina, incapaz de dar vida ni testimonio. Hoy estas palabras de Santiago son un llamado que se nos hace a que nuestra fe se traduzca en hechos concretos. No basta con afirmar que creemos, esa confianza debe expresarse en obras que reflejen el amor de Dios. Que cada gesto de servicio, cada acto de justicia y cada muestra de compasión nuestros deben evidenciar una fe viva. Así, la vida cristiana se convierte en un testimonio integral, lo que creemos se confirma en lo que hacemos, mostrando al mundo que la fe genuina no es teoría, sino acción transformadora. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta es una advertencia contundente de Santiago a la Iglesia del primer siglo, la fe que no se traduce en acciones tan inútil como un cuerpo sin vida. El apóstol la transmite para confrontar cualquier forma de religiosidad vacía, recordando que la confianza en Cristo debía manifestarse en obras visibles de amor y justicia. En un contexto donde algunos podían reducir la fe a palabras o fórmulas, la comunidad cristiana entendió que la autenticidad se comprobaba en la práctica diaria, y que sin esa evidencia la fe quedaba sin fuerza ni testimonio. Nosotros debemos vivir una fe dinámica, que se demuestra en gestos concretos de servicio y misericordia. Nuestra confianza en Dios no puede quedarse en lo abstracto, sino que debe expresarse en acciones que reflejen su carácter. Cada obra de justicia, cada acto de compasión y cada servicio al prójimo son señales de una fe viva. Así, la vida cristiana se convierte en un testimonio integral, lo que creemos se confirma en lo que hacemos, mostrando que la fe auténtica es inseparable de las obras que la acompañan. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús hace una advertencia directa contra una religiosidad superficial. Los dos discípulos entendieron que no bastaba con reconocer verbalmente a Cristo o participar en actos externos de devoción, lo esencial era vivir en obediencia a la voluntad de Dios. En un contexto donde muchos podían confundir la fe con fórmulas o declaraciones, los primeros creyentes entendieron que la verdadera pertenencia al reino se demostraba en la práctica diaria, en la justicia, la misericordia y el amor que reflejaban la vida de Cristo. Así, los discípulos asumieron que la fe debía ser inseparable de la obediencia concreta. En nuestros días debemos comprenderlo como un llamado a que nuestra confianza en Dios se traduzca en acciones que revelen su carácter. Necesitamos entender que no basta con profesar una identidad cristiana, sino que debemos vivirla en gestos de servicio, integridad y compasión. Cada decisión y cada obra de justicia son la evidencia de que nuestra fe es auténtica y activa. De este modo, la vida cristiana se convierte en un testimonio integral, lo que creemos se confirma en lo que hacemos, mostrando que la verdadera fidelidad se expresa en obediencia práctica y amor al prójimo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Mateo relata una revelación que hace Jesús sobre el criterio del juicio divino, no bastaba con profesar una fe verbal ni con pertenecer a una comunidad religiosa, sino que la verdadera fidelidad se demostraba en la práctica concreta del amor. Los apóstoles transmitieron que servir al hambriento, al sediento, al extranjero, al desnudo, al enfermo y al encarcelado era servir directamente a Cristo. En tiempos donde la marginación social era común, los apóstoles entendieron que la fe debía expresarse en gestos visibles de misericordia,
y que la autenticidad del discípulo se medía en su capacidad de atender al necesitado. En la actualidad debemos comprenderlo como un llamado a vivir una fe que se traduce en acción diaria. Debemos, también, reconocer a Cristo en cada persona vulnerable y responder con obras de justicia y compasión. No se trata de acumular méritos, sino de mostrar que la gracia recibida produce frutos visibles en nuestra conducta. Cada gesto de servicio, cada acto de solidaridad y cada muestra de misericordia son evidencia de una fe viva. Así, la vida cristiana se convierte en un testimonio integral, lo que creemos se confirma en lo que hacemos, mostrando que la verdadera fidelidad se expresa en amor práctico hacia el prójimo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús presenta un criterio de autenticidad de sus discípulos, no bastaba con identificarse como discípulo de Cristo, sino que la verdadera pertenencia se reconocía en la práctica del amor fraternal. Los apóstoles lo transmitieron como un distintivo visible que diferenciaba a la comunidad cristiana en medio de un mundo marcado por divisiones y conflictos. Para ellos, la fe no podía ser un asunto privado o meramente doctrinal, debía manifestarse en relaciones de servicio, unidad y compasión. Así, los primeros creyentes entendieron que el amor mutuo era la evidencia más clara de que la obra de Cristo estaba viva en ellos. Nosotros, hoy, debemos traducir nuestra fe en un testimonio palpable de amor hacia los demás. Practicarlo significa que la confianza en Dios se refleja en gestos concretos de solidaridad, perdón y cuidado, tanto dentro de la comunidad de fe como hacia el mundo. No se trata de palabras o títulos, sino de una vida que muestra a Cristo en cada relación. De este modo, la fe se convierte en un signo visible, lo que creemos se confirma en lo que hacemos, y el amor se convierte en la marca que identifica a los verdaderos discípulos. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El profeta exhorta a Israel a la transformación ética y social. Los apóstoles y las primeras comunidades entendieron que seguir a Cristo no era solo creer, sino aprender a practicar el bien en lo cotidiano, defender al débil, proteger al huérfano y a la viuda, y vivir en justicia. En un mundo marcado por desigualdades y abusos, este mandato fue asumido como una guía práctica para mostrar que la fe debía expresarse en obras de misericordia y rectitud, convirtiéndose en un testimonio visible de la fidelidad a Dios. Hoy debemos dar muestras de que nuestra fe se traduce en acciones concretas de justicia y compasión. No debemos ni podemos reducir la vida cristiana a palabras o ritos, sino vivirla en gestos que restauren, acompañen y defiendan al necesitado. Cada obra de misericordia es evidencia de una fe viva y cada acto de justicia refleja el carácter de Dios en nosotros. Así, la pedagogía divina nos enseña que creer es inseparable de actuar, y que la verdadera fidelidad se demuestra en el compromiso diario con el bien y la solidaridad. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. El profeta Miqueas hace una síntesis de la voluntad divina, lo que Dios pedía no era un cúmulo de ritos ni una religiosidad externa, sino una vida marcada por la justicia, la misericordia y la humildad. Los apóstoles y las primeras comunidades entendieron que este mandato profético se cumplía en Cristo y que la fe debía expresarse en acciones concretas que reflejaran el carácter de Dios. En un mundo lleno de desigualdades y arrogancia, la comunidad cristiana asumió que la verdadera fidelidad consistía en vivir con rectitud, servir al prójimo y caminar en dependencia de Dios, mostrando que la fe era inseparable de la práctica. Hoy debemos recibirlo como un llamado a que nuestra fe se traduzca en un estilo de vida que combine justicia, compasión y humildad. Practicarlo significa actuar con integridad en nuestras decisiones, mostrar misericordia en nuestras relaciones y reconocer nuestra dependencia de Dios en todo momento. Cada obra de justicia, cada gesto de amor y cada actitud de humildad son evidencia de una fe viva y transformadora. Así, la pedagogía divina nos recuerda que creer no es solo afirmar, sino vivir en coherencia con el carácter de Dios, reflejando su justicia y su misericordia en la vida diaria. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. El autor de Proverbios advierte contra la indiferencia hacia los pobres y vulnerables. Los apóstoles y las primeras comunidades entendieron que despreciar o explotar al necesitado era ofender directamente a Dios, mientras que mostrar misericordia y apoyo era honrarlo. En un contexto social donde la marginación era común, este principio se convirtió en un rasgo distintivo de la fe cristiana. La relación con Dios se reflejaba en cómo se trataba al prójimo, especialmente al más débil. Así, los creyentes asumieron que la verdadera espiritualidad no podía separarse de la justicia y la compasión. Hoy recibimos este llamado para que reconozcamos la dignidad de cada persona y practiquemos una fe que se expresa en obras de misericordia.
Vivirlo de manera que nuestra confianza en Dios se traduzca en gestos concretos de ayuda, respeto y solidaridad hacia quienes sufren necesidad. No se trata solo de evitar la opresión, sino de buscar activamente el bien del prójimo, mostrando que la fe auténtica honra a Dios al cuidar de los más vulnerables. De este modo, la vida cristiana se convierte en un testimonio visible de amor y justicia, donde cada obra de compasión refleja la presencia de Dios en nosotros. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan da a la Iglesia una exhortación práctica y directa: la fe no podía quedarse en palabras o en una identidad nominal, sino que debía expresarse en actos concretos de amor y ayuda al necesitado. El apóstol la transmite como un criterio de autenticidad, mostrando que quien cerraba su corazón ante la necesidad de un hermano no podía afirmar que el amor de Dios moraba en él. En un contexto donde la pobreza y la vulnerabilidad eran comunes, la Iglesia del siglo I entendió que la verdadera fidelidad se demostraba en la solidaridad y en el servicio, convirtiendo la fe en acción visible. Nosotros debemos vivir una fe que se manifieste en hechos y no solo en palabras. Practicar la fe significa traducirla en gestos concretos de misericordia, compartir lo que tenemos, atender al necesitado y mostrar compasión en la vida diaria. Cada obra de justicia y cada acto de servicio son evidencia de una fe viva y transformadora. Así, la vida cristiana se convierte en un testimonio integral, donde lo que creemos se confirma en lo que hacemos, mostrando que el amor verdadero se expresa en acción y verdad. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El autor de Hebreos también exhorta a la Iglesia del primer siglo a vivir la fe en comunidad mediante actos concretos de bondad y solidaridad. Los apóstoles transmitieron que compartir lo que se tenía y practicar el bien no eran simples gestos sociales, sino sacrificios espirituales agradables a Dios. En un contexto donde muchos creyentes enfrentaban persecución y pobreza, la comunidad cristiana entendió que la verdadera adoración no se limitaba al culto, sino que se expresaba en la ayuda mutua y en la práctica constante de la misericordia. Así, la fe se convirtió en un testimonio visible de amor y servicio. Hoy recibimos el llamado a que nuestra fe se traduzca en acciones de generosidad y justicia. Sabiendo que cada obra de bien, cada gesto de compartir y cada acto de servicio son expresiones de adoración auténtica. No se trata solo de palabras o rituales, sino de una vida que honra a Dios al reflejar su carácter en la relación con los demás. De este modo, la fe se convierte en una fuerza transformadora que edifica la comunidad y muestra al mundo que la gracia recibida produce frutos visibles de amor y solidaridad. La síntesis de todos estos pasajes nos muestra que la fe es raíz y las obras son fruto, que la gracia salva y las obras evidencian, que el amor práctico es la señal de una fe viva. La Iglesia del primer siglo lo entendió como un mandato inseparable: creer y actuar, confiar y obedecer, recibir la gracia y reflejarla en justicia y misericordia. Nosotros, en el presente, debemos asumirlo como un estilo de vida que honra a Dios y bendice al prójimo, mostrando que la fe auténtica no se limita a palabras, sino que se convierte en acción transformadora. Así, la pedagogía divina nos conduce a una vida donde lo que creemos se confirma en lo que hacemos, y donde cada obra de amor es testimonio de la gracia que nos alcanzó en Cristo. Si este contenido te inspira, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos cómo aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria.